Increíbles momentos. Millonario descubre a Faxineira humillada y su reacción impactante cambia todo. En las vibrantes calles de la Ciudadela, donde cada esquina canta al son de colores y risas, María, una madre soltera de 34 años, cada mañana se levanta con el corazón henchido de sueños y una mochila de cargas pesadas. Como Faxineira, su esfuerzo diario la hace invisible para muchos, y aunque trabaja incansablemente, las humillaciones de su jefe caen sobre ella como una lluvia helada. Proviene de una familia trabajadora, donde el sacrificio y la dignidad eran más que palabras, eran el aire que respiraban. Pero perder su trabajo anterior por un malentendido ha sido como perder el suelo bajo sus pies. Ahora su meta es recuperar no solo su empleo, sino también esa chispa de autoestima apagada por la desesperación. Un día cualquiera, María llega a la oficina moderna donde le toca trabajar, con su uniforme impoluto y una risa en los labios como una armadura. Caminando por los pasillos, una sombra se cierne sobre su ánimo cuando su supervisor, un hombre arrogante que se siente rey en su reino, la mira con desprecio. Solo una limpiadora, repite en su mente como un mantra destructivo. Sin embargo, en sus pensamientos, sus hijos son el sol que ilumina sus días. Cada lágrima que no derrama es por ellos. La historia da un giro inesperado cuando Javier, un empresario millonario y también compañero de escuela de María, entra a esa oficina para una reunión. Al cruzar los pasillos, sus pasos lo llevan ante la figura de María, cansada y digna. De repente un torrente de recuerdos lo abruma, risas en el patio escolar, sueños de futuro. Pero también el peso de las decisiones que lo alejaron de sus raíces. La indignación se apodera de él al ver a su amiga humillada, y en un arrebato, decide que es hora de actuar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con un discurso apasionado. Javier revela su historia ante su equipo, mostrándoles que el éxito no es solo dinero, sino lucha y dignidad. Su decisión de donar parte de su fortuna para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras es como una chispa que enciende la comunidad, vuelve a hacer eco en las calles de la Ciudadela. Desde los murmullos de admiración hasta las críticas, la comunidad se une en torno a su causa. Sin embargo, viejas heridas en la relación entre Javier y su familia comienzan a salir a la luz. La pregunta flota en el aire: ¿puede la generosidad realmente sanar el pasado? La tormenta de emociones se avecina. La lucha por la dignidad nunca es fácil, pero como en la esencia de la Ciudadela, la esperanza y el compromiso pueden transformar realidades. ¿Podrán María y Javier confrontar su pasado y encontrar la reconciliación que tanto necesitan, o se verán obligados a enfrentarse nuevamente a la humillación y al orgullo? El eco del discurso de Javier aún vibraba en las paredes de la oficina, como un rayo de luz atravesando la oscuridad que envolvía a María. Con cada palabra que él soltaba, ella sentía una mezcla de asombro y esperanza. ¿Podría realmente un gesto de generosidad bastar para cambiar su realidad? Mientras el grupo de empleados, un tanto escépticos, sumaban sus comentarios, Javier se movía entre ellos como un torbellino. Su entusiasmo era contagioso, pero el peso de sus ausencias pasadas lo seguía. Aún así, esa noche en casa, frente al espejo, se prometió que no dejaría que nada lo detuviera. María, por su parte, no podía dejar de pensar en la figura de Javier, en su mirada llena de determinación. Esa no era la actitud del niño que dejó la escuela para buscar su fortuna lejos de su comunidad. Sus recuerdos danzaban y se entrelazaban, colocando un profundo dilema en su corazón: ¿debía abrirse a la posibilidad de que él pudiera ayudarla, o era mejor mantenerse alejada del antiguo compañero que nunca imaginó que la vería de esta manera? Los días pasaron, y la vida cotidiana se convertía en una lucha abrumadora. En las oficinas, las miradas de desprecio de su supervisor continuaban, y las palabras de apoyo de Javier parecían un sueño lejano. Sin embargo, al regresar a casa, cada sonrisa de sus hijos le recordaba por qué valía la pena resistir. Ella debía salir adelante no solo por ella, sino por esos pequeños que dependían de su fortaleza. Una mañana, al terminar su jornada, encontró un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Javier, invitándola a una reunión que iba a realizar en la Ciudadela.
Su corazón dio un vuelco. El evento iba más allá de un simple encuentro, se trataba de una oportunidad para unir a la comunidad, un espacio para que las voces de todos fueran escuchadas, incluida la suya. María, nerviosa, decidió asistir. Tal vez es la ocasión que he estado esperando, pensó, mientras preparaba su ropa. La noche del evento, las luces de la ciudadela brillaban con una intensidad renovada, y el bullicio de las voces le daba vida a las calles. Al llegar, sus ojos buscaron a Javier y al encontrarlo, un torbellino de emociones la invadió. El empresario parecía nervioso, pero la pasión en su mirada desbordaba en cada conversación. Cuando subió al podio, el ambiente se tornó silencioso. Javier la vio entre la multitud y, de repente, había un puente entre ellos. La historia no solo era suya, sino de todos los que habían sufrido como ella. Haremos todo lo posible para que cada persona en esta comunidad tenga empleo, dignidad y una voz, proclamó, llenando el aire de promesas esperanzadoras. Sin embargo, en aquel instante de emoción, María sintió una punzada en su pecho al darse cuenta de que, aunque estaba rodeada de todos, aún le costaba conectarse. El miedo al rechazo y la duda sobre si debía confiar en él la paralizaban. ¿Y si esto solo era otro sueño que se desvanecería? Pero el momento clave llegó cuando Javier, después de su discurso, se acercó a ella. María, quiero que hablemos. Me gustaría escucharte. Sus palabras resonaban con un peso que María nunca había esperado sentir. ¿Sería esta la oportunidad de abrir su corazón y confrontar su pasado, o habría demasiadas cicatrices que aún no estaban sanadas? Con una mezcla de miedo y esperanza, respiró profundo. No tengo nada que perder, se dijo a sí misma. Sin embargo, una pregunta abría una puerta hacia su futuro. Estaba lista para compartir su verdad y dar el primer paso hacia la transformación que anhelaba. Mientras se acercaba a él, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Cada paso era como una decisión monumental, y en su pecho, la respuesta a esa pregunta latía con fuerza. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral? El silencio que rodeaba a María se desvaneció, y con cada paso que daba hacia Javier, su corazón pulsaba en un ritmo frenético. Era como si el aire a su alrededor se volviera más denso, cargado de posibilidades y miedos. Ella quería gritarle, quería que no solo la viera como una mujer en dificultades, sino como la madre fuerte que luchaba por su familia. Pero la voz en su interior todavía susurraba dudas. Javier sonrió al verla acercarse, una luz en sus ojos que contrarrestaba la noche. Gracias por venir, María. Tu voz es importante. ¿Puedes decirme qué piensas? Le dijo con un tono de sinceridad que la relajó un poco. Las palabras comenzaron a salir, tropezando entre sus labios, llenas de emociones. Habló de la lucha diaria que enfrentaba, de sentirse invisible en un mundo que parecía haberla olvidado. Habló de sus hijos, de su deseo de que tuvieran oportunidades mejores, de que no vivieran en la sombra de la desesperanza. Mientras hablaba, vio cómo la mirada de Javier se tornaba más intensa, como si cada palabra resonara con algo dentro de él. María, lo que estás diciendo es poderoso. No estás sola en esto, dijo Javier, su voz firme. Hay tantos en nuestra comunidad que sienten lo mismo y yo creo que juntos podemos cambiar eso. Sus palabras llenaron el vacío en su corazón, y poco a poco María se sintió conectada a algo más grande. Esa conexión era como un hilo dorado tejido entre ellos, una promesa de apoyo y cambio. Pero en el fondo el eco de su inseguridad seguía resonando. ¿De verdad crees que lo podemos lograr? ¿Que las cosas pueden cambiar? Preguntó su voz un susurro. Si no creyera en eso no estaría aquí, respondió Javier, con una sinceridad que la sorprendió. No puedo prometer que será fácil, pero estoy comprometido a luchar contigo y con todos los que se sienten así. El grupo alrededor de ellos comenzaba a dispersarse tras la reunión, pero el pequeño universo que se había formado entre María y Javier permanecía intacto. Ella sintió que las palabras que él decía no eran solo un acto de generosidad, sino un reflejo de algo más profundo, el deseo de reconciliar su propio pasado con un futuro que podía ser brillante. Sin embargo, un dilema surgió. Mientras paseaban por el vestíbulo de la ciudadela, su mente se llenó de recuerdos de aquellos días en los que Javier se alejó. Preguntándose si realmente estaba lista para abrir su corazón y permitir que alguien más entrara, sentía la pesada carga de la ansiedad en su pecho. ¿Y si esto termina como antes? ¿Y si me lastiman otra vez?, pensó. Pero algo en la forma en que él la miraba le decía que había una oportunidad real. María,
de desconfiar en mí lo suficiente como para dar el primer paso? Juntos podemos abrir puertas, insistió él, su mirada cifrada en sus ojos. Fue en ese momento que ella tomó una decisión. Sabía que no podía dejar que su miedo determinara su camino. Se dio cuenta de que el cambio empezaba al permitir que alguien más la ayudara, y eso era la primera piedra del nuevo camino que tanto anhelaba construir. Está bien, Javier. Confío en ti y estoy dispuesta a intentarlo, respondió con una decisión que la llenó de confianza. Este era el momento que podría cambiar sus vidas. El brillo en los ojos de Javier se volvió aún más intenso. Bien, entonces empecemos por reunir a más personas. Debemos hacer que se escuche la voz de nuestra comunidad, dijo, y la emoción en su voz resonó en el aire. Ambos se miraron, y en ese silencio lleno de promesas renovadas, un nuevo camino comenzaba a despejarse ante ellos. Pero mientras se alejaban, un sentimiento ominoso empezó a cernirse sobre María. No era solo la lucha por el futuro lo que los aguardaba, había sombras de su pasado que todavía acechaban y que podrían amenazar lo que estaban intentando construir. La pregunta que ahora flotaba en el aire era, ¿estarían realmente listos para enfrentar lo que vendría? La mayoría de las personas busca un lugar al que pertenecer, pero ¿qué sucede cuando ese lugar se convierte en una batalla por la aceptación y la dignidad? El camino hacia la esperanza a veces viene cargado de desafíos inesperados que pueden desdibujar lo que apenas comienza a florecer. María y Javier se dispusieron a salir de la ciudadela, el aire fresco de la noche envolviéndolos. A medida que caminaban, la emoción y el propósito juntos creaban una atmósfera vibrante a su alrededor. Pero bajo esa energía renovada, María sentía el zumbido de su ansiedad, como un recordatorio sutil de que el miedo nunca estaba completamente alejado. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella mirando a Javier, cuyas ideas parecían fluir como un manantial inagotable. Primero necesitamos encontrar un lugar donde podamos reunir a otras personas. Quiero hablarles sobre lo que podemos lograr juntos, respondió él, su voz resonando con una determinación que despertaba aún más la esperanza de María. Mientras caminaban, su camino les llevó a una pequeña plaza llena de luces titilantes. Aquí se celebraban mercadillos nocturnos, y el aroma de la comida callejera llenaba el aire. Risas y murmullos de familia se mezclaban con el sonido de música en vivo. Era un recordatorio de lo que la comunidad podía ofrecer. Javier se detuvo y miró a su alrededor. Este lugar es perfecto. Aquí es donde podemos conectar con la gente, dijo Javier, entusiasmo en su voz. María no pudo evitar sonreír mientras observaba a los niños jugar y a las familias compartir momentos simples. ¿Por qué no detenerse un momento y disfrutarlo? Ven, antes de que empecemos, ¿crees que podríamos probar esos tacos de allí?, sugirió, apuntando a una taquería cercana. Rieron juntos mientras se acercaban al puesto. El vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amplia, los saludó alegremente. ¿Qué desean? Queremos los mejores tacos de la casa, respondió Javier, dejando que María hiciera el pedido. Cuando probó el primer bocado, la combinación de sabores la llenó de satisfacción. En un instante las tensiones del día se desvanecieron. Se dio cuenta de que disfrutar de esos momentos simples también era parte de la lucha por el futuro que ansiaban construir. Debemos recordar los pequeños placeres, ¿verdad?, comentó María, en un tono ligero, sintiendo que la conversación había liberado un poco la presión en su pecho. Exactamente. La vida no solo se trata de las grandes luchas, sino de disfrutar cada pequeño triunfo, afirmó Javier, mirándola con una complicidad renovada, con el estómago lleno y el ánimo elevado. Se acercaron a un grupo de personas reunidas cerca de una tarima improvisada, donde un joven ofrecía una charla sobre la importancia de la participación comunitaria. María se sintió atraída por el fervor en la voz de aquel hombre. Escucha esto, Javier, le susurró. Era el momento que necesitaban, aquel que podría encender el cambio en los corazones de quienes escuchaban. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Javier tomó su mano, dándole un apretón suave, como si le recordara que no estaban solos en esta misión. Sin embargo, en el fondo de su mente, María no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. De repente su mirada se encontró con otra en la multitud, una mujer de cabello oscuro y mirada intensa. El corazón de María se detuvo por un segundo. Era Elena, una amiga de días pasados que había vivido momentos similares de dolor y traición. ¿Cómo había acabado allí? María sintió una ola de emociones. El pasado había vuelto a su vida en un instante.
¿Te sucede algo, María?, preguntó Javier, notando el cambio en su expresión. No estoy bien, respondió ella, pero sabía que había una lucha interna en su pecho que debía enfrentar. La charla terminó, y los aplausos llenaron el aire refrescante. Sin embargo, la preocupación por lo que pudiera significar el reencuentro con Elena lo oscurecía todo. María sabía que esa conexión podría ser tanto una bendición como una maldición. ¿Y si alguna vez me hace daño otra vez?, pensó. Javier, percibiendo el remolino en su interior, dijo: recuerda, siempre puedes contar conmigo. Nos enfrentaremos a cualquier cosa juntos. Sin embargo, a medida que comenzaron a irse del lugar, María no podía sacudirse la sensación de que lo peor estaba por venir. Mientras caminaban de regreso, el eco de la voz de Elena se instauraba en su mente: ¿cuánto tiempo podrás escapar de lo que dejaste atrás? La sombra de su pasado estaba más cerca de lo que creía. Esa noche, el cielo brillaba y las estrellas parecían observadores silenciosos de lo que iba a suceder. La pregunta era clara: ¿estaría María dispuesta a enfrentar los fantasmas que la acechaban mientras construía un futuro junto a Javier? María y Javier continuaron su camino, pero la atmósfera alegre de la plaza parecía desvanecerse. Javier notó el cambio en ella y trató de distraerla, así que comenzó a hablar sobre el futuro que imaginaba. Pienso que si logramos reunir a más personas, podríamos organizar una pequeña marcha. Algo que muestre nuestra voz, nuestra unidad. María sonrió de forma forzada, su mente divagando hacia el pasado. Las risas de los niños y las canciones de la música en vivo se tornaron en ecos lejanos mientras su corazón recordaba los momentos difíciles con Elena. Habían sido inseparables en un tiempo, pero la traición que había sentido la había dejado marcada. ¿Podría volver a confiar en ella? ¿María? La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Su mirada era de preocupación genuina, como si pudiera leer el torbellino en su interior. Sí, solo pensando en lo que vi. Elena murmuró mirando al horizonte como si buscara respuestas en las estrellas. ¿Te preocupa que vuelva a hacerte daño?, preguntó Javier. Su tono era suave, llenando el espacio entre ellos con una calidez que María necesitaba. Lo que pasa es que creo que Elena me necesita, y no sé si estoy lista para enfrentar lo que eso significa, confesó, sintiendo que el peso de su angustia se deslizaba entre sus palabras. Javier la miró atentamente. A veces las personas cambian, María. Solo porque algo dolió en el pasado no significa que no puedan ser diferentes ahora. Su voz era una mezcla de esperanza y firmeza. Tú decides si vale la pena intentarlo. María sintió una mezcla de agradecimiento y miedo. ¿Realmente estaba lista para abrir esa puerta? Antes de que pudiera dar una respuesta, una multitud desbordante comenzó a agolparse a su alrededor. Algunos miraban ansiosos hacia una esquina de la plaza. Javier se acomodó más cerca de ella, dispuesto a protegerla de cualquier cosa que pudiera surgir. ¿Qué sucede?, preguntó María, inquieta. Parece que hay una nueva actuación, contestó él, intentando desviar su atención del momento tenso. La curiosidad la llevó a mirar con más detenimiento. En el centro, un grupo de artistas estaba preparando una presentación llena de energía, danzas y descensos acrobáticos. La música resonaba vibrante y los murmullos de la multitud se cada vez más intensos. Esto debe ser interesante, dijo con más entusiasmo del que realmente sentía, intentando sumergirse en el ambiente, pero al mismo tiempo, su mente seguía girando en torno a Elena. En medio de la actuación, de repente escuchó una voz familiar que se alzaba entre el ruido. María. La voz era clara y resonante. Era Elena abriéndose camino a la multitud, buscando a su amiga. Con cada paso, el rostro de María se tornó de sorpresa a confusión. No podía escapar de la inevitable confrontación. Era como si todos los rostros a su alrededor se hubieran desvanecido, dejando solo a Elena en su campo de visión. María sintió que sus manos temblaban al intentar sostenerse firme. ¿Qué quiere de mí?, pensó, el dolor del pasado resurgiendo al recordar las promesas quebradas y las palabras llenas de desconfianza. Javier, percibiendo la tensión, intercedió rápidamente. ¿Elena? ¿Qué haces aquí?, su voz era firme pero suave. Vine a hablar con María, declaró Elena, su mirada fija en ella. Mientras la multitud se separaba para permitirle acercarse, María se sintió atrapada en una tormenta emocional. Lo que pasó entre nosotras no fue fácil, comenzó Elena. Pero quiero que sepas que he cambiado.
Necesito disculparme. Era un momento inesperado, y el silencio que siguió fue denso. Los ojos de los presentes se movían entre las tres figuras, todos deseando entender la historia detrás de esas palabras. La elección estaba clara: ¿acogería María la posibilidad de un nuevo comienzo o cerraría la puerta de golpe? María miró a Javier, cuya expresión era segura, alentadora. Pero su mente luchaba entre el miedo y la esperanza, como un péndulo que rebotaba de un lado a otro. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba en silencio, sabiendo que esta elección podría determinar su futuro de maneras que aún no podía imaginar. La música se desvanecía mientras el aire se llenaba de expectativas. La reacción de María podría cambiarlo todo, y la pregunta se cernía en el aire: ¿estaba lista para arriesgarse a volver a confiar? El rostro de María se tornó una mezcla de sorpresa y confusión. Las palabras de Elena parecían flotarle en la mente como una melodía distante, el eco de una promesa que había jurado olvidar. ¿He cambiado? ¿Realmente lo has hecho?, pensaba mientras la multitud seguía observando con atención, algunos incluso susurrando entre sí. María, necesito que me escuches, continuó Elena, avanzando un paso más cerca, su voz un hilo de urgencia. Los últimos meses han sido un desafío para mí. He estado reflexionando sobre mis errores, y estoy aquí porque quiero una oportunidad para repararlo. No espero que me perdones de inmediato, pero te lo debo a ti. María sentía el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Su mente le jugaba una mala pasada, recordándole las promesas rotas, las lágrimas derramadas en la soledad. Pero la forma en que Elena se había enfrentado, vulnerable y sincera, hacían que dudar de su coraje fuese casi imposible. Vine buscando una segunda oportunidad, no solo para mí, sino también para nosotras, añadió Elena, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Sé que lastimé tu confianza y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganármela de nuevo. Javier, siempre observador, permaneció a un lado, sintiendo la intensidad entre ambas. Ella podía notar su presencia, su apoyo implícito en un acto de confidencia. Pero el peso de la decisión recaía únicamente sobre sus hombros. Mientras la música de fondo se desvanecía, su corazón latía con fuerza, sintiéndose atrapada entre el pasado y el futuro. ¿Por qué ahora?, preguntó María, su voz un susurro casi perdido entre el bullicio de la plaza. ¿Por qué decidiste buscarme después de todo este tiempo? Porque no podía seguir adelante sin aclarar las cosas, respondió Elena, mostrando una profundización en su sinceridad. Cometí un error y me he dado cuenta de que perderte hizo que todos mis logros se sintieran vacíos. Quiero que entiendas que estoy aquí por ti, no solo por mí. María sintió una punzada de dolor al recordar cómo había confiado ciegamente en ella en el pasado, pero había algo en la sinceridad de Elena que le hizo dudar. Las palabras de Javier resonaron en su mente: a veces las personas cambian. El suspenso se volvió palpable. La multitud, que antes parecía ser solo un fondo de ruido, se convirtió en su testigo, como si todos contuvieran la respiración esperando su respuesta. Sin embargo, un tumulto en la esquina de la plaza distrajo a todos. Una pelea estalló entre algunos jóvenes, la música se detuvo de golpe y la atención de la multitud se desvió rápidamente. Elena giró la cabeza, su expresión cambiando ante la interrupción. Esto es un bateo donde cada segundo cuenta, pensó María. El momento se había transformado, brindándole un respiro para reflexionar sobre su decisión. Sin embargo, en ese instante su corazón empezó a latir a un ritmo frenético. ¿Y si me arrepiento?, se preguntaba en silencio. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, una chica del grupo de artistas se acercó a la cúspide de la escena, levantando el brazo para calmar a la multitud. Espera. Debemos unirnos y no permitir que el caos nos divida. María sintió que todo se desarrollaba como una película, aunque su vida estaba en juego. Las miradas de los otros estaban sobre ella, era su turno de actuar. La presión se acumulaba con cada latido de su corazón, y en ese fragor de emociones y decisiones, sabía que no podía huir. Finalmente su mirada se fijó en Elena, quien parecía esperanzada y temerosa, y pensó: quizás esta vez valga la pena arriesgarse. Pero antes de que pudiera abrir la boca, alguien más gritó en la multitud, interrumpiendo sus pensamientos: mira atrás. Y cuando María se dio la vuelta, una figura familiar apareció a la distancia, sonriendo de una manera que llevó su mundo al borde del colapso. Era posible que su pasado volviera de tal manera,
La pregunta flotó en el aire mientras su corazón se agitaba. Las elecciones que había hecho la habían llevado a este momento. Decisivo, pero esta vez no solo se trataba de Elena. Era algo más grande y más complicado de lo que jamás podría imaginar. El rostro de María se blanqueó. Allí, a solo unos metros de ella, estaba Nicolás, su antiguo amor, aquel que había partido sin una explicación y que, a pesar del tiempo, seguía siendo un eco en su corazón. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse, todo lo que podía escuchar era el murmullo constante de sus pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Qué está haciendo aquí? Nicolás, con su característica sonrisa que había cautivado su juventud, avanzaba hacia ella, como si todo lo demás no existiera. Su presencia reavivó un torbellino de recuerdos, desde risas inocentes hasta besos robados a la luz de la luna. Pero, sobre todo, trajo consigo un peso que creía haber superado. Elena, notando el cambio en la expresión de María, giró rápidamente hacia Nicolás. Una mirada de intenso reconocimiento marcó el encuentro. «Ustedes se conocen», murmuró Elena, su voz entrelazada con una mezcla de sorpresa y confusión. María, aún sin poder apartar la vista de Nicolás, sintió que su corazón latía con una fuerza renovada. «Ese es mi pasado», articuló con dificultad, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Nicolás, ¿qué haces aquí?» Él se detuvo a una distancia prudente, sus ojos reflejaban vulnerabilidad. «Vine a buscar a alguien, a ti. No sabía que estarías aquí». Su voz era cálida, pero sabía que esos mismos tonos cargaban el peso de viejos rencores, de promesas que nunca se cumplieron. «¿Cómo pudiste aparecer así, después de todo este tiempo?», María preguntó, intenta retener las lágrimas que amenazaban con brotar. No solo estaba lidiando con las palabras de Elena, sino con las emociones crudas que Nicolás despertaba. El ambiente se había vuelto explosivo. La pelea distante de los jóvenes seguía resonando, pero para María, el caos exterior palidecía en comparación con la tormenta que se desataba en su interior. Ella se sentía desgarrada entre las viejas heridas y la nueva oportunidad que había comenzado a florecer con Elena. Nicolás, con su postura genuina, tomó un paso adelante. «He cambiado, María. He visto cosas, y he aprendido. No puedo cambiar lo que hice, pero sé que lo que dejé de hacer me persigue cada día. Quiero hablar, no solo sobre el pasado, sino sobre la posibilidad de un futuro». Elena se cruzó de brazos, una mezcla de desconfianza y celos manifestándose en su mirada. «¿Y qué te hace pensar que tienes derecho a hablar ahora? Después de lo que sucedió, ¿realmente crees que puedes simplemente aparecer y esperarlo todo?». María sintió la tensión palpitar entre ambas. Era un juego peligroso, una danza en la que cada paso podía llevarla al abismo. La presión de la multitud continuaba, pero todo lo que quería era escuchar lo que Nicolás tenía que decir. «Sé que está mal interrumpir tu vida», continuó Nicolás, su voz quebrada. «Pero si hay alguna posibilidad de que aún me quieras escuchar, por favor, déjame explicarte. Todo lo que hice fue por miedo, y he vivido con ese peso». Las palabras de Nicolás resonaron en su corazón, pero la confusión la abrazaba a la vez. David y Elena habían abierto puertas que creía cerradas para siempre y ahora, ante ella, se alzaba otra posibilidad que temía explorar. «Así que solo aparecerías cuando te conviene», murmuró Elena, como un eco de la lucha interna de María. «No puedes romper el corazón de alguien y regresar como si nada, Nicolás». María miró a Elena, quien había tenido el valor de intentar reparar lo que habían perdido. Sus emociones se desbordaban, cada latido era un recordatorio de las decisiones que aún no había tomado. Mientras todos observaban con atención, María sintió el peso de cada una de las miradas, como si el aire se volviera espeso. «No sé si estoy lista para escuchar», murmuró al final, su voz apenas audible. En ese instante un sirena sonó a lo lejos, y el tumulto de la pelea se intensificó, un gran movimiento de la multitud desbordando la plaza. Las emociones parecían estar en un punto de ebullición, y antes de que pudiera pensar en las palabras correctas, una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Un hombre vestido de negro con una mirada intensa y decidida, apareció repentinamente, interrumpiendo todo de forma drástica. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La incertidumbre se apoderó de ella una vez más. ¿Qué desvelaría este nuevo personaje en su historia ya complicada? ¿Tendría algo que ver con el caos de su vida y el imprevisto regreso de Nicolás? La plaza, antes llena de emociones, comenzó a vibrar con muy diferentes ecos.
El hombre de negro avanzaba con paso firme, sus ojos explorando la multitud como si buscara algo o a alguien específico. La tensión crecía en el aire, palpable. María sintió que su corazón se aceleraba y sus sentimientos se enredaban más por momentos. Nicolás parecía tan sorprendido como ella, su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de alerta. —¿Quién es? —susurró Elena a María, sus ojos fijos en el extraño. El murmullo de la plaza se apagó lentamente, todos enfocándose en la figura que interrumpía la escena. No lo sé —respondió María, sintiendo que el caos de su vida iba a desembocar en algo insostenible. La figura se detuvo a unos pasos de ellos, el viento agitando ligeramente su chaqueta negra. La manifestación de adrenalina en la plaza hizo que todos guardaran silencio, expectantes. —María —gritó el desconocido, su voz profunda resonando a través de la multitud. Eso fue suficiente para que el murmullo se encendiera nuevamente. —Necesito hablar contigo. María frunció el ceño. Nadie, ni siquiera Nicolás, parecía saber a qué se refería. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quería ese hombre? Era una figura que pertenecía a su pasado, aunque no sabía de qué forma. Sentía que los ojos de la gente estaban fijos en ella, como si su decisión fuera un espectáculo. El amigo de mis padres, murmuró Nicolás, la confusión marcando su rostro. ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quieres?, preguntó María, con la voz temblando, tratando de recobrar la compostura en medio de una tormenta de emociones. Tu padre está en peligro. Te necesita, dijo el hombre, sus palabras cortando el aire en un instante. El bombardeo de emociones en el pecho de María se intensificó, su mente se balanceó entre la incredulidad y la súbita preocupación. Su padre, un hombre que siempre había representado la estabilidad en su vida, se encontraba en situaciones complicadas, pero nunca imaginó que alguna vez necesitaría su ayuda de esta manera. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurrió? María vio el rostro de Nicolás distorsionarse por la preocupación, un rostro que nunca pensó ver en ese contexto. Todo su cuerpo estaba tenso y la multitud pareció distanciarse, como si los cuatro formaran un universo aparte. Él se ha visto envuelto en problemas, continuó el hombre de negro con sinceridad. No puedo darte todos los detalles aquí, pero hay algo que debes saber. Esto no puede estar pasando, interrumpió Elena, moviendo la cabeza con fuerza. No puedes dejar que se interponga en tu vida otra vez. Primero Nicolás, y ahora esto, ¿qué sigue? María sintió la presión de sus ojos, el peso de la decisión sobre sus hombros, obligándola a elegir entre dos mundos. Por un lado, la vida que había comenzado de nuevo con Elena y la historia a la que se había aferrado por años, por el otro, un pasado que la reclamaba de una manera que nunca imaginó. La angustia le arrugaba el estómago y el eco de su padre pidiéndola aportaba un sentido de urgencia en la situación. En un instante su vida normal se tornó en un torbellino. No puedo ignorarlo. Debo ir, dijo casi para convencerse a sí misma más que a los demás. Nicolás la miró, una mezcla de desesperación y determinación en sus ojos. Yo voy contigo, dijo dando un paso hacia adelante. No puedes enfrentarlo sola. Casi en simultáneo, Elena lo miró a él y luego a María. Por favor, piénsalo bien. No sé si esto es lo que necesitas en este momento. Pero ¿y si no tengo elección?, respondió María, el miedo filtrándose en su voz. El hombre de negro había comenzado a mirar con creciente ansiedad, como si el tiempo urgiera. Los murmullos de la multitud se reanudaron, formando un bucle de inquietud. María, ahora dividida entre su pasado y el futuro que apenas comenzaba a definir, dio un paso hacia el hombre. ¿A dónde debo ir?, preguntó incapaz de revertir la inercia de su decisión. Hay un lugar, no muy lejos de aquí. Te diré todo lo que debes saber, respondió él disolviendo el caos de dudas. El tiempo se detuvo un segundo y María sintió que una oscura sombra del pasado se cernía sobre ellos. Con cada latido de su corazón, se acercaba más a un desenlace del que sabía poco, pero que en el fondo, le prometía respuestas, mientras se movían hacia el peligro que les aguardaba. Ella se preguntaba si alguna vez podría realmente escapar del eco de lo que había perdido, o si su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La multitud comenzó a dispersarse a su alrededor, pero las preguntas que serían reveladas le daban la sensación de que el viaje apenas comenzaba. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Nicolás, su voz llena de preocupación, pero también de esperanza.
Y fue en ese momento, mientras los cuatro se dirigían hacia el horizonte incierto, que un nuevo eco resonó entre ellos. Una revelación asombrosa estaba a punto de sacudir sus vidas para siempre. ¿Qué secretos perturbarían el equilibrio que habían construido? Mientras caminaban tras el hombre de negro, María se sintió como si cruzara un umbral hacia la incertidumbre. El aire se tornaba denso, las palabras apenas murmuradas entre ellos flotaban pesadamente, mientras la plaza se alejaba, llevando con ella la vida que conocían. ¿Y si realmente necesita ayuda?, expresó Nicolás, rompiendo el silencio que había caído sobre su grupo. Sus ojos se encendían con una mezcla de emoción y miedo, una chispa que le daba energía a sus palabras. No podemos ignorar lo que nos dice. ¿Pero qué clase de problemas? ¿Por qué no puede contarnos aquí?, cuestionó Elena, cuyo rostro mostraba preocupación. Las manos de María se entrelazaron, buscando consuelo en su propia fuerza. No es solo su vida la que está en juego, aclaró el hombre de negro, girando ligeramente su cabeza para captar la atención de todos. Lo que está en marcha va más allá de lo que puedes imaginar. Si no te apuras, podrían haber consecuencias serias. Su voz grave sonaba poderosa pero al mismo tiempo desgastada, como si lidiara con el peso de muchos secretos. María no sabía si sentirse aliviada o aterrada. Las palabras de aquel hombre resonaban dentro de ella, generando un eco de dudas. ¿Cómo puede estar seguro de que estoy lista para esto? No sé nada. Su mirada se encontró con la de Nicolás, que permanecía firme a su lado. Lo importante es que estás aquí, María, replicó Nicolás, sosteniéndole la mirada con firmeza. Si te necesita, parece que no hay vuelta atrás. Decidida, María levantó la vista. Cada paso que daban la llevaba más lejos de su zona de confort y más cerca del misterio que la había estado persiguiendo. ¿Y si al ayudarlo me arriesgo a perder todo de nuevo?, pensó, pero esa inquietud se desvaneció ante la imagen de su padre, el hombre que siempre había sido su ancla. Al dar vuelta en una esquina, el callejón se tornó más oscuro y angosto. La atmósfera se tornó aún más pesada. Entonces el hombre de negro se detuvo y gesticulando, les indicó a los demás que se acercaran. Este es el lugar, dijo deteniéndose frente a una puerta de acero que parecía marginal y olvidada por todos, menos por aquellos que conocían su significado. María sintió un escalofrío y su corazón palpitó. Aquí es donde me dirás todo, ¿verdad?, preguntó contemplando la puerta como si guardara el secreto de su pasado. Sí, pero recuerda. No todos los secretos son fáciles de enfrentar. Con esas palabras, el hombre giró la manija y la puerta chirrió al abrirse, revelando una dimensión que parecía más sombría. Se miraron unos a otros, la tensión cada vez más palpable. El corazón de María latía frenéticamente mientras sintió que el pasado la reclamaba. Nicolás tomó su mano apretándola con fuerza, y eso le dio el valor que necesitaba. Juntos le susurró mostrando una mezcla de bravura y cariño. El hombre de negro cruzó el umbral primero, gesticulando con la mano como invitándolos a seguirlo. Así lo hicieron, uno tras otro, en un rincón que parecía sacado de un filme de suspenso. ¿Qué hay adentro?, preguntó Elena en un murmullo, el temor en su voz innegable. Pero la curiosidad ganó. Dentro del lugar había una atmósfera enrarecida, de esas que traen consigo la promesa de revelaciones ocultas. Las sombras se arremolinaban en las paredes, lo que le daba un ambiente místico. Una mesa vieja ocupaba el centro de la habitación, cubierta con un tejido polvoriento. Escuchen, comenzó el hombre de negro, tomando asiento. Lo que voy a contarles puede cambiarlo todo. Hay enemigos acechando, y hasta su padre está en la línea de fuego. Deben estar dispuestos a asumir riesgos. ¿Están listos para lo que viene? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativa. María sabía que cada uno de ellos enfrentaba un dilema. Estaban enterrados en la historia de su vida, enredados en un juego que no comprendían del todo. Pero juntos al menos podrían enfrentarlo. De repente, una figura emergió de la oscuridad detrás de ellos. María se giró con la esperanza de que fuese alguien que pudiera ofrecer más respuestas, pero a medida que la figura se acercaba el tiempo pareció detenerse. Era un rostro que reconocía, uno que había creído perdido para siempre. ¿Por qué no me dijiste que volvías?, dijo con un leve sarcasmo, pero en su voz había temor. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies al escuchar esa voz. Tú, exclamó, el torrente de emociones arrasando su resistencia, sabía que esto era solo el comienzo de una encrucijada emocional.
Lo que vendría a continuación dejaría huella en sus vidas de maneras que nunca imaginarían. María sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor, como si se hubiera sumergido en un río caudaloso. Aquella figura que emergía de las sombras era su hermana, Valentina, a quien no veía desde hacía años, y su corazón latía con fuerza en una mezcla de sorpresa, amor y dolor. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó su voz temblando. «Vine porque supe que había problemas, y no podía quedarme al margen». «Papá necesita ayuda, y lo sabes», respondió Valentina, con una sinceridad desgarradora en su mirada. El pasado se cernía sobre ellas como una tormenta esperando a estallar. El hombre de negro, buscando clarificar la situación, intervino: «Valentina también tiene información vital. Ustedes deben estar juntas en esto». El silencio en la habitación se sintió como un grito en sus corazones. María miró a su hermana, intentando descifrar las cicatrices del tiempo que habían dejado huella en su rostro. «¿Cuánto sabes?», se atrevió a preguntar, un nudo creciendo en su pecho. «Más de lo que imaginas», respondió Valentina con la voz firme. «Los problemas que enfrenta papá no son solo económicos, hay personas que lo amenazan. Y necesitamos actuar rápido como una familia». Las palabras de Valentina resonaron en la mente de María como eco de responsabilidad. «¿Es esto lo que quería decirme?», murmuró, buscando respuestas en los ojos de su hermana. La confusión y el miedo se transformaban ahora en determinación. Como si apenas se hubieran reencontrado, comprendían que la unidad era su único camino a seguir. Nicolás y Elena miraban desde un costado, sintiendo la carga emocional que se desbordaba en la habitación. «Tal vez deberíamos unir fuerzas todos juntos», sugirió Nicolás, aprovechando la conexión entre las cuatro figuras. «Si buscamos soluciones como una familia, las cosas podrán cambiar». María respiró profundo, sintiendo la fuerza de esos vínculos, y también el peso de las decisiones que debía tomar. «Está bien. No sé a dónde nos llevará esto, pero debemos intentarlo», aseguró con un brillo en los ojos que venía del fondo de su alma. Finalmente parecía dispuesta a enfrentar sus miedos, a rechazar la sombra del pasado y abrazar la posibilidad de una nueva vida. Valentina sonrió, y a pesar de las heridas que llevaban consigo, la esperanza renació. «Hagámoslo juntas. Si vamos a enfrentarnos al futuro, que sea aquí y ahora», propuso, tomando la mano de María con una fuerza renovada. El hombre de negro asintió, casi aliviado. «Entonces debemos apurarnos. Las cosas no se detendrán, y cada segundo cuenta para proteger a su padre». Con el corazón latiendo con fervor, avanzaron hacia la puerta, cada uno tomando un papel en esta nueva trama que, a pesar de lo incierto, ansiaban construir. Las palabras de Javier resonaban en la mente de María: «No estás sola». Salieron del escondite crudo y, al hacerlo, un nuevo sol parecía asomarse sobre la ciudadela. La música que una vez resonaba en sus corazones volvía a escucharse, aunque distinta, era más fuerte, menos temerosa, como un himno de unidad y resistencia. Mientras caminaban hacia el horizonte, María sintió que cada paso era firme. Juntas, no eran solo mujeres luchando por un futuro, sino guerreras de su propia historia. Al mirar hacia atrás, vio a Javier en la distancia, asombrado, pero con una expresión de esperanza en su rostro, una señal de que el cambio estaba en marcha. Con la unión de sus energías, la familia reconstruida y la comunidad a su alrededor, María se adentraba en un nuevo capítulo de su vida. Ya no era solo una madre faxineira luchando por reconocer su dignidad, ahora era una mujer que llevaba en su corazón la fuerza de todos aquellos que habían pasado por su vida, dispuesta a enfrentar lo que viniera con valentía. Las sombras del pasado podían acechar, pero no había duda de que el futuro brillaba con posibilidades extraordinarias. La esperanza se había transformado en acción, y la emoción invadió su ser mientras caminaban, abriendo nuevas puertas hacia la luz. Finalmente, María miró a sus seres queridos y sonrió. «Estamos todos aquí y eso es suficiente», dijo con determinación. Juntos eran indestructibles. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo para hacer que más personas se unan a esta revolución de esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que definitivamente cambia todo. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.